Los invito a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, de los versículos 1 al 11, que lleva por título Dones espirituales. Dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí, que sin merecer derramó su sangre carmesí, un coro de 1.000.000 de ángeles no expresará mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él. Y si ganare alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:4 en versión lenguaje sencillo.
vemos una vez más que los dones proceden del gran don, el Espíritu Santo. Hola hermanas, ¿cómo están? Yo espero en el Señor que con su ayuda ustedes estén perfectamente bien, que esta semana haya sido de bendición para sus vidas. En este día vamos a estudiar el tema del Paracleto equipa la iglesia y continuamos con los estudios del Espíritu Santo. Nuestra lectura bíblica está en 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11. Yo voy a usar no solamente esos versículos, sino también los versículos del 12 al 26. Bien, estamos de acuerdo que el Paracleto o Consolador establece la unidad en la propia iglesia. No obstante, no significa esto que haya uniformidad. Pablo lo manifiesta que en la diversidad hay unidad. Alguna vez escuché esto mismo de un político en campaña para la presidencia del país, donde esperaba ver unidad ante la diversidad. Pablo lo menciona, que en la diversidad hay unidad. Alguna vez nosotros podemos ver otro ejemplo. ¿Alguna vez han visto ustedes una orquesta? La orquesta se compone de violines, clarinetes, saxofón, trompetas, timbales, contrabajo, piano, etc. Pero en forma conjunta hacen un todo. El mismo apóstol lo explica en la primera carta a los Corintios, en 1 Corintios 12:4, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto significa que el Espíritu Santo no va a eliminar estas características o estos dones que distinguen a cada miembro de la Iglesia de Cristo. El Paracleto nos muestra unidad ante la diversidad. Vamos al pasaje bíblico de la primera carta de 1 Corintios 15 al capítulo 12. En este pasaje se destacan los dones espirituales que cada uno de los miembros ha recibido por el Espíritu Santo y que servirán para beneficiar a la comunidad establecida en Corinto. Leo 1 Corintios 12:4. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Versículo 7. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Versículos 8 al 10. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento. Y a otro le da fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar, a otro el de poder reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarla. El Paracleto dota a los miembros con diferentes dones que realizan y harán que se promueva la vida de la iglesia. Veremos al Espíritu Santo trabajar en la vida de los creyentes en forma individual y los usará para ser instrumentos y de esa forma cumplir los propósitos de Dios. Todo esto lo hace un solo Espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. Él lo decide. Ante la variedad de dones es el mismo Espíritu. Los dones significan la señal continua de la obra del Paracleto en la vida de la iglesia, siendo esta el cuerpo de Cristo.
El escritor Gordon Fee comenta, Pablo subraya la necesidad de una amplia variedad de manifestaciones del único espíritu dentro de la iglesia. Desde el versículo 12 al versículo 26, el apóstol Pablo recurre a una analogía. Dice, nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas estas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Ya sea judíos o no, ya sea esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. No, por eso dejaría de formar parte del cuerpo. Si el oído dijera, como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo. No, por eso dejaría de formar parte de él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma, pues entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar a los demás. Si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Para describir al cuerpo en dicha analogía, el apóstol Pablo destaca dos elementos esenciales: la unidad y la diversidad. Un solo cuerpo con muchos miembros. Dice, nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas. El escritor Gordon Fee comenta, hay que concentrarse en la experiencia común que ellos han tenido del Espíritu en la conversión como clave de la unidad. El versículo 13 dice, ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Esta verdadera unidad se muestra en el cuerpo como analogía ante la diversidad que se verá en la vida de la iglesia. Me gusta lo que responde Gordon Fee de esto. El único de Dios que en sí se caracteriza por la diversidad dentro de la unidad ha decretado lo mismo para su iglesia. El escritor Ernesto Trechard dice, Pablo habrá de insistir en la unidad del Espíritu Santo, quien reparte sus dones de forma diversa y soberana dentro del cuerpo místico de Cristo, al cual todos los verdaderos creyentes habían sido unidos por el bautismo del Espíritu.
Bien, ahora vamos a ver el Paracleto, que el Paracleto da diversidad, no uniformidad. Si bien el Espíritu Santo o Paracleto establece la unidad de la iglesia, esto no significa que haya uniformidad, pero es necesario que haya diversidad en la unidad. Lo acabamos de ver en el pasaje que leímos. Desde la llegada del Paracleto en el Pentecostés en la vida de la iglesia y visto en el libro de Hechos, los diversos dones se establecieron en cada uno de los miembros. Se dieron diferentes dones que han permanecido a lo largo de la historia. Incluso podemos señalar que dentro de una iglesia verdadera no hay creyentes que no tengan ningún don. Estos diferentes dones hablan de diversidad, pero finalmente todos dados por Dios para mostrar la unidad de la iglesia. Pero habrá diversidad y no uniformidad, recalcando que la palabra variedades quiere decir que la iglesia de Cristo tiene unidad y diversidad. Hendricks dice, podemos ver en un ejemplo de un árbol que produce una multitud de hojas, pero ninguna es igual a otra. De esta misma forma, la iglesia refleja unidad en su totalidad, pero uniformidad en sus partes. El propio Hendrickson lo explica así en su comentario a los Corintios. La iglesia ha sido bendecida con una variedad de dones que reflejan la diversidad, pero que contribuyen a la unidad. El Espíritu Santo o Paracleto capacita a los miembros de la iglesia de Cristo a recibir, desarrollar y aplicar estos dones en unidad. Debemos dejar muy claro, que se escuche muy bien, el Espíritu Santo o Paracleto no es promotor de divisiones, sino de unidad. El doctor Gordon Fee dice lo siguiente, el punto de Pablo parece claro, es la diversidad y no la uniformidad. Por eso existe la diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dicha diversidad tiene sus raíces en Dios mismo. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. En donde Dios y mediante su Espíritu ha dado diversos dones para diferentes personas, para el provecho de la propia iglesia, es decir, ante la diversidad y no uniformidad, la iglesia es la beneficiaria del crecimiento de la misma al otorgarse diferentes dones. El propio Fee dice, por ello la unidad de Dios no implica uniformidad en los dones. Más bien, el único y mismo Dios es responsable de la variedad misma. No puedo imaginar una iglesia en la que solamente haya un solo don. No podría crecer la iglesia. No podría recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros a través de los diferentes dones. Es el Paracleto quien producirá la unidad siempre en la iglesia,
no las divisiones. Aun cuando haya diversidad, no busquemos una uniformidad en el caminar de la iglesia. No tiene que pensar la gente igual que yo o viceversa. Aún ante la diversidad, haremos las cosas pensando esa unidad que brinda el Espíritu Santo en la comunidad cristiana. Y vienen las preguntas para pensar o reflexionar en lo que hemos visto. En tu iglesia o en tu sociedad femenil, ¿se ve esa unidad ante la diversidad? Como digo yo a veces, no me contesten ahorita, pero piénsenlo y contéstense ustedes mismas, ustedes mismos. ¿Pones tus dones al servicio de esta unidad? Si hay divisiones en tu iglesia o en tu sociedad, aún así ves al Espíritu Santo. Bien, leyendo este tema, recordé una alabanza. Ya saben que a mí me gusta luego cantar alabanzas. Y me gustaría entonarla porque es muy importante en lo que dice la alabanza. Dice: cuando venga el Señor y te pregunte a ti por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Desentiérralo, desentiérralo, desentierra, hermano, tu talento. Desentiérralo, desentiérralo, el talento que Cristo te dio. Multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento. Multiplícalo, multiplícalo, el talento que Cristo te dio. Cuando venga el Señor y te pregunte a ti por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Bien, hermanos, pero yo creo que es muy importante que nosotros utilicemos el don que el Señor nos ha dado, el don espiritual, porque a nadie lo dejó sin un don, sobre todo porque el apóstol Pablo nos dice en la palabra de Dios que todo esto en unidad hace que nuestra iglesia crezca. Dice, sea edificada para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Que el Señor nos bendiga en este día. Amén. Santo Espíritu, excelso paloma, inmutable ser del trino Dios, mensajero de paz, que procedes del Padre, hoy consuélanos con suave voz. Tu fragancia llenura anhelamos, embalsama tu templo, tu altar, y la sombra feliz de tus alas de gracia nos cobija, amigos, sin par. Santo Espíritu, fuego celeste, en el día de Pentecostés, con la nube de gloria
iglesia como el templo de Sion otra vez. Para el nuevo cristiano eres yo, cada uno de ti tiene un don. Todo hijo de Dios elegido es y goza ya las horas de tu salvación. Santo Espíritu, aceite bendito, cual producto del verde olivar, luminaria y calor en la tierra sagrada, donde Aarón se acercaba a adorar. Agua viva y regeneradora, santifícanos contra el mal. Somos uno en Jesús, los creyentes del mundo, por tu santo labor bautismal. Santo Espíritu, viento potente, fuente y fuerza de paz y amor, Paráclito verás que consuelo nos brindas y abogas a nuestro favor. Senos luz que ilumine la Biblia, nuestros pies dirigiendo al andar. Hoy rendimos a ti nuestras almas ansiosas, solo ungidos podremos triunfar. Amén. El apóstol Pablo identifica un don espiritual como una habilidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo a una persona, no como la exaltación de una habilidad natural. Así, cada don es una manifestación del Espíritu. Esto es una evidencia visible de su actividad. El Espíritu Santo derrama sus dones según su voluntad, de acuerdo con la ocasión, desde el punto de vista divino.